Capítulo 7. La psique, los lenguajes y los dioses. Casi cualquier cuestión que podáis plantear sobre Dios, con mayúsculas, puede ser legítimamente planteada igualmente sobre la psique. A vosotros os parece que os conocéis a vosotros mismos, pero que la existencia de vuestra psique es un acto de fe. Como mucho, os suele parecer que vosotros sois todo lo que conocéis sobre vuestra psique, y os quejáis de que de entrada no os conocéis a vosotros mismos. Cuando decís, quiero encontrarme a mí mismo, normalmente dais por sentado que hay una versión completa, acabada, de vosotros mismos, y que habéis dejado perdida por ahí. Cuando pensáis en encontrar a Dios soléis pensar en los mismos términos. Ahora bien, todo el rato estáis rondando en torno a vosotros mismos. Siempre estáis deviniendo vosotros mismos. En cierto modo de hablar, estáis compuestos de aquellos patrones de vosotros mismos que están confluyendo por doquier. No podéis dejar de ser vosotros mismos. Biológica, mental y espiritualmente estáis marcados como seres aparte de todos los demás. Y ninguna capa de convencionalismo podrá nunca esconder esa singularidad inefable. Por tanto, no podéis sino ser vosotros mismos. En cierto modo, físicamente sois un lenguaje molecular que se comunica con otros, pero un lenguaje con sus propias peculiaridades, como si hablara en una lengua admitida, y que habláis con un acento biológico que porta su propio sabor y significado. Cuando preguntáis, ¿qué es mi psique, o mi alma, o quién soy yo?, estáis por supuesto buscando vuestro propio significado, como si fuera algo que estuviera aparte de lo que ya sabéis sobre vosotros mismos. En ese contexto, Dios es tan conocido y tan desconocido como lo sois vosotros para vosotros mismos. Tanto Dios como la psique se están expandiendo constantemente, inefablemente, y siempre deviniendo. Seguramente os plantearéis esto, ¿deviniendo qué cosa? Pues normalmente os parece que todo movimiento tiende hacia algún tipo de estado de completitud. Por tanto pensáis en términos de volveros perfectos, o libres. La palabra devenir por sí misma parece que os deja en el aire, por así decirlo, suspendidos sin definiciones. Si yo digo, estáis deviniendo lo que ya sois, entonces mi observación suena como un sinsentido. Pues, si ya sois, ¿cómo podéis devenir lo que ya está logrado? En términos más amplios, sin embargo, lo que sois siempre es más vasto que el conocimiento que tenéis acerca de vosotros mismos, pues en la vida física no podéis dar abasto para abarcar vuestra propia actividad psicológica y psíquica. Repito, en cierto modo vuestros cuerpos hablan en un lenguaje biológico, pero en esos términos sois cuando menos bilingües. Tratáis con ciertos tipos de organizaciones que podrían ser equiparadas a verbos, adjetivos y nombres biológicos. Dan lugar a ciertas secuencias temporales que pueden compararse con frases escritas y leídas de un lado. Pongamos, al otro. Pongamos que la experiencia de vuestra vida fuera la página de un libro que escribís. Leéis y experimentáis de arriba a abajo, de izquierda a derecha, frase a frase, párrafo a párrafo. Ese es el tú que conocéis la visión del mundo que entendéis. Pero otros túes igual de legítimos pueden escribir, leer y experimentar la misma página hacia atrás, o leerlo todo del revés, o hacia abajo y hacia arriba, como si fuera una columna de figuras. Y otros podrían mezclar y revolver las letras de maneras totalmente diferentes, haciendo unas frases completamente diferentes. E incluso otros túes, más vastos, son conscientes de todos los diferentes métodos que hay de experimentar esa página en particular que es vuestra vida, tal como la entendéis. Pensáis que vuestra consciencia es la única culminación lógica de vuestra realidad corporal. Os leéis a vosotros mismos de una cierta manera admitida. En el libro completo de la vida, sin embargo, y hablando ahora solo físicamente, hay interrelaciones en unos niveles adyacentes laterales que no percibís, en tanto que otras partes de vuestra propia consciencia biológica o lenguaje biológico se relacionan con todo el tejido viviente del mundo. En términos físicos, estáis vivos debido a unas subestructuras psíquicas, espirituales y biológicas, de las que casi no tenéis ninguna comprensión en absoluto. Todas ellas están sin embargo implicadas en la naturaleza de vuestra propia consciencia, que solo puede existir de la manera en que vosotros la conocéis gracias a ellas. Así como el lenguaje adquiere y alcanza su sentido, no solo por lo que está incluido en él, sino también por lo que está excluido,
Asimismo, vuestra consciencia también alcanza su estabilidad mediante exclusiones. Lo que sois está implicado en la naturaleza de lo que no sois. Por la misma razón, sois lo que sois debido a la existencia de lo que no sois. Os leéis a vosotros mismos desde la parte superior de la página hasta la inferior, o desde lo que concebís como su comienzo hasta el final. Vuestra realidad más amplia, sin embargo, es leída en términos de intensidades, de modo que la psique os reúne de diferente manera. La psique no marca el tiempo. Para ella, las experiencias intensas de vuestra vida existen a la vez. En vuestros términos serían el presente de la psique. La psique trata, sin embargo, con eventos probables, así que algunos sucesos, quizás algunos que soñasteis pero no materializasteis, son muy reales para la psique, mucho más reales para ella que los más inocuos pero evidentes eventos físicos, como por ejemplo el desayuno de ayer por la mañana. Los eventos internos de la psique constituyen la experiencia más amplia a partir de la cual surgen los eventos físicos. Proyectan un aura que casi mágicamente consigue hacer que vuestra vida sea la vuestra. Incluso aunque dos personas se encontraran exactamente con los mismos eventos en sus vidas, y justo al mismo tiempo, sus experiencias de la realidad apenas estarían ni siquiera aproximadamente conectadas. Repito, leéis vuestras propias identidades de una manera particular, especializada. Sin embargo, dentro de vuestra experiencia biológica, las consciencias vegetal, mineral, animal y humana se intersecan. Se encuentran entre sí. En el lenguaje del yo que vosotros habláis, estos encuentros son como las pausas implicadas en vuestro lenguaje verbal. Estos otros tipos de consciencia forman entonces ritmos internos sobre los cuales vosotros superponéis el vuestro. Estos encuentros de la consciencia continúan dándose constantemente. Forman sus propios tipos de identidades laterales adyacentes. Podríais quizá llamarlos subespecies de consciencia, pero en realidad son identidades que operan de una manera transespecie. Si os leyerais a vosotros mismos lateralmente de esa manera, descubriríais partes de vuestra propia consciencia que se estiran y llegan a todo el tejido de la Tierra por entero, tal como la entendéis volviéndose parte del material terrestre, así como igualmente esos materiales se vuelven parte del yo o ser que admitís. Vuestra consciencia se vería mucho menos acorralada. El tiempo se expandiría de manera lateral. Sin embargo, os concebís a vosotros mismos físicamente como los mandamases, los jefes, separados de las demás especies y tipos de vida, de modo que realmente limitáis la experiencia que tenéis de vuestra psique. Si pensarais o sintierais de esa manera, entonces apreciaríais el hecho de que biológicamente vuestro cuerpo es vuestro gracias a la vida mineral, vegetal y animal, a partir de la cual adquiere su sostenimiento. No os sentiríais aprisionados, como a menudo os ocurre, dentro de una forma corpórea, pues entenderíais que el cuerpo mismo conserva su estabilidad relativa debido a un constante toma y daca que él realiza con los materiales de la Tierra que, en sí mismos, están dotados de consciencia. En cierta medida podríais sentir cómo vuestro cuerpo se reúne y se dispersa constantemente, y podríais entender cómo merodeáis dentro de él sin tener miedo a vuestra propia aniquilación en su desmontaje. Cuando preguntáis, ¿quién soy?, estáis intentando leeros como si fuerais una simple frase ya escrita. En cambio, os escribís a vosotros mismos sobre la marcha. La frase que admitís es solo una de muchas variaciones probables. Vosotros, y nadie más, sois quienes elegís las experiencias que queréis actualizar, realizar. Y lo hacéis tan espontáneamente como decís palabras. Dais por sentado que una frase comenzada debe terminar. Estáis en medio de un cierto hablaros, expresaros, a vosotros mismos. Ese hablar, que es vuestra vida, parece suceder por sí solo, ya que no os percatáis de la manera en que preserváis la vida. Vuestros corazones laten, entendáis o no de anatomía. Os leéis a vosotros mismos en unos términos muy estrechos. Gran parte del dolor que se asocia con la enfermedad grave y con la muerte deriva de que no tenéis ninguna fe en vuestra propia realidad como algo que continúa. Lucháis contra el dolor porque no lo habéis aprendido a trascender, o más bien, a utilizar. No confiáis en la consciencia natural del cuerpo, de modo que cuando se acerca su final, y tal final es inevitable, no confiáis en las señales que emite, que están ahí para liberaros.
Ciertos tipos de dolor propulsan automáticamente a la consciencia fuera del cuerpo. Tal dolor no puede ser verbalizado, pues es una mezcla de dolor y de placer, una desgarradora liberación, y produce automáticamente una liberación de la consciencia que resulta algo casi estimulante. Un dolor así es también muy breve. Sin embargo, en vuestro sistema actual, normalmente se administran drogas, y el dolor es así de cierto modo minimizado, pero prolongado, y por tanto no desencadena los mecanismos naturales de liberación. Si os leyerais a vosotros mismos de esa forma lateral, podríais aumentar la confianza en el cuerpo y en esas consciencias cooperativas que lo conforman. También tendríais un discernimiento íntimo de los procesos corporales de sanación. No tendríais miedo de la muerte como si fuera vuestra aniquilación, y sentiríais cómo vuestra propia consciencia se desenreda a sí misma de esas otras que tan gentilmente la albergaron. Sois una parte del mundo, y no obstante sois vosotros mismos. Esto no os confunde, y estáis al tanto de vuestro propio sentido de la identidad sin dificultades, incluso aunque por todos lados estéis rodeados de otros individuos. Usando esto como analogía, sois una parte de vuestra psique o alma, que mora dentro de ella, y que está al tanto con facilidad de su propio sentido de la identidad, aun si la psique también contiene otras identidades aparte de aquella que concebís como la vuestra propia. Extraéis sostenimiento del mundo, y crecéis gracias a su medio, a ese caldo de cultivo. Contribuís con vuestras capacidades y vuestra experiencia, ayudando a formar la civilización y la cultura del mundo. Hasta un cierto grado elevado tenéis el mismo tipo de relación con vuestra propia psique. A través de los métodos normales de comunicación, sois capaces de saber lo que está pasando en otros países distintos del vuestro, aunque no viajéis hasta ellos. Las transmisiones os familiarizan con las condiciones del resto del mundo. Ahora bien, constantemente también tienen lugar transmisiones, con las cuales, sin embargo, no estáis conscientemente sintonizados. Estas os mantienen en un contacto constante con las demás partes de vuestra propia psique. Sois en tanta medida parte del mundo, que vuestra más mínima acción contribuye a su realidad. Vuestro aliento cambia la atmósfera. Vuestros encuentros con los demás alteran los tejidos de sus vidas y de las vidas de quienes entren en contacto con ellos. Es fácil comprobar por vosotros mismos que las células del cuerpo lo forman, es decir, al menos entendéis la naturaleza cooperativa de las actividades de las células. Una alteración por parte de una sola célula provoca de inmediato cambios en las demás y produce una diferencia en el comportamiento corporal. Es de cierto modo más difícil para vosotros entender las maneras en que vuestras propias acciones y las de otros se combinan para producir los eventos del mundo. Por otra parte, cada uno de mis lectores no es sino un individuo vivo en el planeta en cualquier época dada. Puede parecer que el individuo tiene poco poder. Por otra parte, cada individuo vivo es necesario. Se dice la verdad cuando se dice que el mundo comienza y termina con cada persona. Es decir, cada una de vuestras acciones es tan importante y contribuye tanto a la experiencia de otros a quienes no conocéis, que cada individuo es como un centro en torno al cual orbita el mundo. Si por ejemplo no hicierais lo que hicisteis hoy, todo el mundo sería de algún modo diferente. Vuestros actos salen como ondas hacia afuera de unas maneras que no entendéis, interactuando con la experiencia de los demás y formando así los eventos del mundo. La persona más famosa y la más anónima están conectadas a través de un tejido así, y una acción aparentemente pequeña e inocua puede acabar cambiando la historia, tal como la entendéis. Los niños suelen sentir que el mundo y el tiempo comenzaron con su nacimiento. Aceptan el pasado del mundo como un acto de fe. En unos términos muy importantes, este sentimiento es uno muy legítimo, pues nadie puede experimentar el mundo desde ningún otro punto de vista que no sea el suyo, y nadie puede afectarlo si no es mediante la acción privada. En términos metafísicos, en cierto modo es de esa misma manera como tenéis vuestro ser o existencia en vuestra psique o alma. Las identidades son obviamente entornos psíquicos, principalmente, más que físicos. Los objetos físicos no pueden atravesar otros objetos. Una mesa no puede atravesar una silla. Los eventos mentales se comportan de forma diferente. Pueden mezclarse y combinarse, atravesarse, mientras conservan su propio enfoque.
pueden interactuar en los niveles psíquicos a la manera en que lo hacen los eventos en los niveles físicos, pero sin las restricciones físicas. Aunque seáis una parte de vuestra psique, por tanto, vuestra identidad sigue permaneciendo en tanto que algo intacto, inmaculado. No se verá hundida ni aniquilada en un yo más amplio. Lleva el sello, la marca divina de su propia integridad. Obedece a su propio enfoque y se conoce a sí misma como ella misma, aunque a la vez su propia existencia como ella misma pueda ser una parte de otra identidad. Lo que es más, no hay nada que la detenga de explorar esta otra identidad más amplia, o de mudarse a ella, por así decirlo. Cuando esto sucede, ambas identidades son transformadas. En términos más amplios, la psique o el alma no existe en ninguna parte como un producto o entidad acabada. Por otra parte, siempre está deviniendo, y ese devenir sucede por parte de cada una de sus porciones propias. Vuestra misma actitud o postura y existencia físicas dependen de unas porciones de la realidad de vuestra psique, o de la existencia de vuestra alma de las cuales normalmente no os percatáis. Esas porciones también dependen, sin embargo, de vuestra existencia. Dais por sentada vuestra respiración, vuestros movimientos, aunque son algo producido inconscientemente. En ciertos términos, sin embargo, hubo una vez que tuvisteis que aprender a hacer esas cosas que ahora no os preocupan conscientemente. Y en aún otros niveles de realidad, las actividades que ahora reclamáis como aquellas que son vuestras de forma consciente, en esos mismos términos y desde otro punto de vista, se han vuelto inconscientes y proporcionan una historia psíquica a partir de la cual surgen otras identidades, tal como parece que vuestras propias identidades emergen de la actividad corporal inconsciente. En ciertos términos muy claros, la existencia de una persona implica la existencia de todas las demás que han vivido o vayan a vivir. Vuestra propia existencia está implicada por tanto en la de todos los demás y las suyas en la vuestra. Dije que los lenguajes adquieren su significado en gran medida a partir de las pausas y las vacilaciones entre los sonidos. Obviamente adquieren su significado también debido a los sonidos no empleados, de modo que cualquier lenguaje implica también la existencia de todos los demás. En este sentido, todos los demás lenguajes residen calladamente dentro de cualquier lenguaje hablado. Lo mismo se aplica al lenguaje escrito en una página. Los caracteres escritos tienen sentido debido a su disposición, y precisamente porque son los elegidos de entre otros que no aparecen. Del mismo modo, vuestra enfocada existencia depende de todas esas otras existencias que no son vosotros. Sois parte de ellas. Os transportáis, cabalgáis por sus existencias, aunque vosotros seáis principalmente vosotros mismos, y ningún otro. Lo mismo se aplica, sin embargo, a cualquier otra persona. Cada una de ellas se vuelve un centro primario, o identidad, dentro de la cual todas las demás están implicadas. En términos corrientes, no os fabricáis a vosotros mismos. Sois como un lenguaje vivo hablado por alguien que no lo originó él. Lenguaje estaba ahí, listo para vuestro empleo. El lenguaje, en este caso, es uno molecular, que vuestro ser físico expresa. Los componentes de ese lenguaje, o elementos terrestres que forman el cuerpo, estaban ya ahí creados cuando nacisteis, así como el alfabeto de vuestro lenguaje particular estaba a la espera de ser usado. Vuestra mismísima vida física implica una fuente, una vida a partir de la cual la vida física emerge, la vitalidad implicada, no dicha, no materializada, no emitida, que suministra los ingredientes para el alfabeto molecular físico, corporal. Vuestra vida física implica por tanto una no física. Dais tan por sentado vuestro lenguaje particular y lo empleáis tan sin esfuerzo que no consideráis para nada el hecho de que también implica otros lenguajes, o que adquiere su significado debido a supuestos internos que nunca son expresados, o mediante el uso de pausas en las que no se emiten sonidos. Vivís vuestras vidas de la misma manera. Hay muchos lenguajes, aunque la mayoría de la gente habla 1, 2 o como mucho 3. Los lenguajes también tienen acentos, cada uno un poco diferente, aunque aún conserva la integridad original del lenguaje base. Hasta cierto punto podéis aprender a expresaros a vosotros mismos con un acento pon aquí que sonreí, en cuyo caso, siendo aún vosotros mismos, os permitís adquirir algunos de los atributos de otro lenguaje.
Podéis leer el mundo de una forma diferente mientras conserváis todavía vuestra propia identidad, o podéis mudaros a un país diferente del vuestro, y donde se hable vuestro idioma nativo pero con unos rasgos diferentes. Hacéis esto en uno u otro grado siempre que os sintonizáis con transmisiones a las que normalmente no prestáis atención. El noticiero es ligeramente extraño, aunque todavía esté interpretado a través del lenguaje que conocéis. Estáis obteniendo una traducción de la realidad. La psique, siempre en estado de devenir, obviamente no tiene unas fronteras precisas. La existencia de una, repito, implica la existencia de todas las demás, y así, cualquier psique dada se vuelve prominente debido también a la existencia de las demás sobre las cuales cabalga su realidad. Una emisora de televisión existe de la misma manera, pues si fuera imposible sintonizar alguna de las otras emisoras, teóricamente hablando, ninguna podría sintonizarse. Estas comunicaciones internas, pues, salen hacia afuera en todas direcciones. Cada identidad tiene validez eterna dentro de la realidad más amplia de la psique. En cierto nivel, pues, cualquier persona que contacte con su propia psique puede teóricamente contactar con cualquier otra psique. La vida implica la muerte, y la muerte la vida, es decir, en los términos de vuestro mundo. En esos términos la vida es el elemento dicho, mientras que la muerte es lo no dicho, pero que sigue estando ahí en tanto que un elemento no dicho, que está presente por debajo y sobre el cual cabalga la vida. Mas ambos están presentes por igual. Para adquirir un conocimiento consciente distinto del normalmente disponible, prestáis atención a las pausas, a los elementos implicados en el lenguaje, a cualquier cualidad sentida o percibida sobre la cual residen las experiencias reconocibles de la vida. Hay todo tipo de información disponible para vosotros, pero aún así, debe ser percibida a través de vuestro propio enfoque o identidad. He dicho que todos los eventos suceden a la vez, una frase difícil de entender. Todas las identidades también tienen lugar a la vez. Cada evento cambia a todos los demás. Los del presente alteran los del pasado. Cualquier evento único implica la existencia de eventos probables que no surgen, que no son dichos. Los eventos del mundo físico descansan por tanto sobre la existencia de los eventos probables implicados. Los diferentes lenguajes usan sonidos a sus propias maneras particulares, con sus propios ritmos, y uno enfatiza lo que el otro pasa por alto. Otras probabilidades, por tanto, enfatizan eventos que tan solo están implicados, como pausas, en vuestra realidad, de modo que vuestros eventos físicos se vuelven los implicados probables sobre los cuales otros mundos se alojan. En cierto modo de hablar, pues, utilizáis el lenguaje de los átomos y las moléculas a vuestra propia forma privada. Marcáis al universo. Imprimís sobre él, o ponéis un sello, o dejáis la huella de vuestra propia identidad. Por tanto, en esos términos, él siempre os reconoce como vosotros y como ningún otro. Sois entonces conocidos. En términos más amplios, mientras habláis vuestro propio lenguaje, el universo también habla vuestro lenguaje, en tanto que constantemente se traduce a sí mismo en vuestra percepción privada. Recuerda, dije que vivís en vuestra psique de cierto modo de la misma manera en la que físicamente habitáis en el mundo. Ese mundo tiene muchos lenguajes. Físicamente sois como un solo país dentro de vuestra psique, con un lenguaje propio. La gente siempre anda buscando lenguajes originales, maestros, o alguno en particular a partir del cual hayan surgido todos los demás. En cierto modo el latín es uno de ellos. Del mismo modo la gente busca dioses, o un dios, a partir del cual hayan surgido todas las psiques. Aquí estáis buscando una fuente implicada, la pausa invisible, no dicha. La organización interna que le da al lenguaje o al yo un vehículo para la expresión. Los lenguajes finalmente se vuelven arcaicos. Algunas palabras son completamente olvidadas en un lenguaje, pero brotan de forma alterada en otro. Todos los lenguajes de la Tierra están sin embargo unidos debido a sus pausas características y vacilaciones sobre las cuales cabalgan los diferentes sonidos. Incluso las alteraciones de las pausas obvias entre los lenguajes tienen sentido solo debido a un ritmo interior implicado.
no manifestado. Los dioses históricos se vuelven igualmente arcaicos. Sus diferencias suelen ser obvias. Cuando estáis aprendiendo un idioma, parece como que hay un gran misterio involucrado. Cuando estáis aprendiendo acerca de la naturaleza de la psique, lo desconocido parece proyectar un aura incluso mayor. Las partes desconocidas de la psique y sus horizontes más amplios, por tanto, se han solido percibir como dioses, o como las psiques más amplias a partir de las cuales emergió el yo, como por ejemplo el latín, es una fuente para las lenguas romance. Al usar el lenguaje corriente habláis con vuestros compañeros, escribís historias y mensajes. Muchos libros están ahí y nunca serán pronunciados en voz alta, sino solo leídos. Mediante el lenguaje escrito, pues, los mensajes se extienden vastamente. En un contacto directo, sin embargo, no solo os encontráis con el lenguaje hablado de otro, sino que también tenéis ante vosotros a la persona del comunicador. El lenguaje hablado se ve adornado entonces por sonrisas, fruncimientos de ceño u otros gestos, y estos añaden cosas al significado de la palabra hablada. Cuando leéis un libro a veces movéis silenciosamente la boca, como para reforzar el contenido simbólico con una inmediatez más emotiva. El lenguaje de la psique, sin embargo, es mucho más rico y variado. Sus palabras brotan vivas, sus verbos realmente se mueven y no simplemente significan o representan movimiento. Sus nombres devienen, se vuelven, aquello que significan. Sus declinaciones son multidimensionales, sus verbos y nombres pueden volverse intercambiables. En cierto modo, la psique es su propio lenguaje. En cualquier momento todos sus tiempos son tiempo presente. En otras palabras, tiene tiempos multitudinarios, todos en el presente, o tiene tiempos presentes multitudinarios. Dentro de él, ninguna palabra muere o se vuelve arcaica. Este lenguaje es la experiencia. Psíquicamente, pues, podéis y no podéis decir que hay una fuente. El mismo hecho de que os planteéis, hay un Dios o una fuente, muestra que estáis entendiendo mal el asunto. De la misma manera, cuando preguntáis, ¿hay un lenguaje maestro? Es obvio que no entendéis lo que el lenguaje es. De otro modo sabríais que el lenguaje depende de otros que están implicados, y que dos de ellos, o todos ellos, son ellos mismos, y no obstante son tan inseparables, y están tan estrechamente conectados, que es imposible separarlos aun cuando vuestra concentración pueda estar enfocada en un solo lenguaje. Así que la psique y su fuente, o el individuo y el Dios, son tan inseparables e interconectados que cualquier intento de hallar a uno apartado del otro lo enreda todo automáticamente. El mundo físico implica la existencia de un Dios. La existencia de Dios también implica la existencia de un mundo físico. Y esta afirmación implica la no declarada, y lo inverso también se aplica. Negar la validez o relevancia del individuo es por tanto también negar la relevancia o la validez de Dios, pues ambos existen uno dentro del otro, y no los podéis separar. Desde un extremo de la realidad gritáis, ¿dónde está Dios? Y desde el otro llega la respuesta, soy yo, con I mayúscula. Desde el otro extremo de la realidad, Dios grita, ¿quién soy yo? Y Él se encuentra consigo mismo en vosotros. Sois por tanto una parte de la fuente, y así es todo lo manifestado. Como Dios existe, vosotros existís. Como existís, Dios existe. En un nivel consciente, ciertamente no sois todo lo que Dios es, pues esa es la porción no declarada, no manifestada, de vosotros mismos. Vuestro ser cabalga sobre esa realidad no declarada, así como una letra del alfabeto cabalga sobre las organizaciones internas que están implicadas en su existencia. En esos términos, vuestras partes no declaradas se remontan hacia atrás hasta una fuente llamada Dios, así como diversos lenguajes pueden remontarse a su origen. Los lenguajes maestros podrían ser comparados con los dioses de la historia. Cada persona viva es una parte del Dios vivo, sostenida en la vida por el magnífico poder de la naturaleza, que es Dios traducido en los elementos de la tierra y del universo.
Vuestro lenguaje cotidiano trata con separaciones, divisiones y distinciones. Hasta cierto punto, vuestro lenguaje organiza vuestros sentimientos y emociones. El lenguaje de la psique, sin embargo, tiene a su mando muchos más símbolos, que pueden ser combinados de muchas más maneras, pongamos, que las meras letras de un alfabeto. En el lenguaje cotidiano los objetos tienen ciertos nombres. Obviamente los nombres no son los objetos, sino símbolos de ellos. Incluso estos símbolos, sin embargo, os separan a vosotros como perceptores del resto del mundo, que se vuelve así objetivo. Podéis entender por vosotros mismos mucho más sobre la naturaleza de la psique, por ejemplo, de lo que pensáis que podéis. Para hacer esto, sin embargo, debéis dejar atrás vuestro lenguaje cotidiano, al menos momentáneamente, y prestar atención a vuestros propios sentimientos y a la imaginación. Vuestro lenguaje os dice que ciertas cosas son ciertas, o son hechos, y que otras no. Muchos de vuestros sentimientos más vívidos y conmovedores no encajan con los hechos de vuestro lenguaje, así que los descartáis. Estas experiencias emocionales, sin embargo, suelen expresar el lenguaje de la psique. No es que la comprensión de vuestra psique esté más allá de vuestro alcance. Lo que normalmente sucede es que la tratáis de entender o de experimentar de una de las maneras más difíciles, a través del uso del lenguaje cotidiano. La imaginación pertenece al lenguaje de la psique. Por esta razón, a menudo da experiencias que entran en conflicto con los supuestos básicos sobre los que se basa el lenguaje cotidiano. Por tanto, a la imaginación se la suele considerar sospechosa. Podríais estar solos en vuestra puerta, o en un campo, o incluso en una calle, rodeados de muchas personas en una ciudad grande. Mirar hacia arriba, y de repente sentiros conmovidos por la gran envergadura de las nubes arriba, y sentiros parte de ellas. Podríais experimentar momentáneamente un gran anhelo, o sentir vuestras propias emociones llenas de repente de esa misma majestad en movimiento, de modo que por un instante vosotros y el cielo parecéis ser uno solo. El lenguaje mundano os dice, mientras penséis con sus patrones, que vuestra imaginación se está yendo por ahí, pues obviamente vosotros sois una cosa y el cielo otra. Vosotros y el cielo no sois equiparables, o bien como lo diría el amigo Spock, no es lógico. El sentimiento se desvanece rápidamente tras dejaros brevemente perplejos. Tras ello podríais quedaros espiritualmente renovados, pero por regla general no consideráis que el sentimiento sea una afirmación de ninguna realidad legítima, ni una representación de la existencia de vuestra psique. Las emociones y la imaginación os proporcionan, sin embargo, un contacto más estrecho con las otras partes de vuestra propia realidad. También liberan a vuestro intelecto, de modo que sus poderes no se vean limitados por los conceptos que se le han enseñado que son los ciertos. En cambio, tales conceptos son relativamente ciertos, operativamente ciertos. Por ejemplo, las leyes físicas con las que estáis familiarizados operan donde estáis, son ciertas, relativamente hablando. En esos términos, sois una sola persona físicamente objetiva, que mira hacia arriba en la escena que acabamos de mencionar, hacia un cielo objetivo. Pesáis tantos kilos, inclináis la cabeza así o asá para mirar hacia arriba y llegar al cielo, y físicamente hablando, podéis ser pues clasificados. En esos mismos términos, las nubes podrían ser físicamente medidas, y se podría demostrar que están muy lejos de vosotros compuestas de, pongamos, vientos con una cierta velocidad, preparadas para dejar caer una cierta cantidad precisa de agua, o lo que sea. Por lo tanto, y hablando físicamente, estáis separados de las nubes, y así, en esos términos, vuestra experiencia momentánea de unidad con ellas parecería ser algo falso, o al menos no fáctico, o bien el producto de vuestra imaginación. En cambio, tal evento es una expresión directa del conocimiento de la psique. Ella siente su muy legítima identificación con la naturaleza, ejercita su movilidad y siente el brote de su propio poder emocional. Vuestras emociones en un caso así se verían momentáneamente amplificadas elevadas, pongamos, a una energía o un poder más intensos. Se podrían dar una gran multitud de ejemplos así,
y vuestra psique os presenta cada día las evidencias de su propia existencia más amplia, unas evidencias que se os ha enseñado a pasar por alto o a descartar por su falta de facticidad. Lo que es imaginario no es cierto, esto es lo que se os enseña de niños. Pero la imaginación, sin embargo, os conecta con un tipo diferente de verdad, o con un marco diferente, en el cual la experiencia puede ser percibida legítimamente. Las verdades más amplias de la psique existen en esa dimensión, ahí es donde escogéis los hechos físicos, los pensamientos son reales. A pesar de las versiones distorsionadas de esta última afirmación, todavía hay, sin embargo, obviamente una clara diferencia entre, pongamos, el pensamiento de adulterio y su expresión física. No podéis comportaros con los pensamientos y con la imaginación de una manera así de literal, ni en un sentido más amplio, deberíais tratar de vigilar vuestros pensamientos como si fueran manadas de animales que queréis conservar con una casta pura. Vuestros pensamientos realmente forman vuestra realidad. Si no los teméis, crearán sin embargo sus propios equilibrios. La psique habita en una realidad tan diferente del mundo que normalmente admitís, que ahí, el bien y el mal, tal como los concebís, son también considerados como verdades, como ciertos, operativamente o relativamente ciertos, así como lo es la diferencia entre el perceptor y el objeto percibido. Los sueños, según se os ha dicho, son eventos imaginarios. En términos más amplios, es fútil plantearse si los sueños son verdaderos, pues simplemente existen, aunque luego vosotros realmente los consideraríais como verdaderos si luego sus sucesos ocurrieran en los hechos. En la vida de la psique un sueño no es más o menos cierto porque esté o no esté duplicado en la vida de vigilia. Los sucesos de los sueños tienen lugar en un contexto diferente, el de la imaginación, podríais decir. Aquí experimentáis una realidad válida que existe por sí misma, por así decirlo. Una en la que al lenguaje propio de la psique se le da la mayor libertad. Algunos de vosotros podríais tratar de recordar vuestros sueños, pero ninguno de vosotros tiene que relacionarse con la realidad del sueño, tal como si lo hacéis con la vida física. Hasta cierto punto, sin embargo, formáis los eventos físicos mientras estáis soñando. Entonces, liberados de las limitaciones de vigilia, procesáis vuestra experiencia. La sopesáis de acuerdo a vuestras propias intenciones y propósitos. Hacéis correlaciones con una información tan vasta que no os podríais percatar conscientemente de ella. En la mayoría de los sueños no concebís meramente una situación. Os volvéis parte de ella de una forma creativa. Es real en cada una de sus formas, salvo en la de los hechos físicos. Cuando os encontráis con cualquier hecho, os las veis con el extremo final de un cierto tipo de creatividad. La psique, sin embargo, es responsable de llevar los hechos a la existencia. El sueño que recordáis ya es una traducción de una experiencia más profunda. Es proyectada por vosotros de modo que hace de puente entre la percepción de la psique y la del yo que sueña. Los sueños sirven como dramas, transfiriendo experiencia de un nivel de la psique a otro. En ciertas partes del sueño, vuestra experiencia alcanza unas áreas de la existencia que son tan vastas que se emplea el sueño para traducirlas para vosotros. El poder del sueño brota de esa fuente. Soñar no es una actividad pasiva. Requiere una mezcla peculiar y característica de diversos tipos de consciencia, y la transformación de percepción no física en símbolos y códigos que serán entendidos sensorialmente, aunque no sean directamente experimentados en la experiencia de vigilia. Dais los sueños por sentados, pero son el resultado de una capacidad característica que es la responsable del mismísimo sentimiento subjetivo que llamáis o consideráis como vida consciente. Sin el sueño, vuestra consciencia normal no sería posible. Un lenguaje hablado, repito, depende de todos los demás que pudieran ser hablados alguna vez, y así, sus sonidos adquieren relevancia y orden debido a los silencios y las pausas que hay entre ellos. Asimismo, vuestra consciencia de vigilia depende de lo que concebís como consciencia de sueño o durmiente. Adquiere relevancia de cierto modo de la misma manera, cabalgando sobre otras posibles versiones de sí misma. Y está alerta o despierta solo debido a en vuestros términos.
todas esas pausas ocultas que están dentro de su cualidad de estar alerta o despierta. La capacidad para soñar presupone la existencia de una experiencia que no es definida como hecho físico. Presupone, además, una libertad mucho más amplia en la que la percepción no depende del espacio ni del tiempo, una realidad en la que los objetos aparecen o son descartados con igual facilidad, un marco subjetivo en el que el individuo expresa libremente lo que quiere de la más directa de las maneras, pero bueno, sin el contacto físico que se da en los términos normales. Esa realidad representa vuestro origen y es el entorno natural donde la psique reside. Vuestras creencias, trasfondo cultural y hasta cierto punto vuestros lenguajes erigen barreras de tal modo que esta dimensión de los sueños os parece irreal. Incluso cuando os pilláis en la más vívida de las aventuras de sueños, u os encontráis viajando fuera de vuestros cuerpos mientras soñáis, todavía no le dais a esas experiencias la misma validez que a las de la vigilia. Subjetivamente hablando, estáis rodeados por doquier de vuestra propia realidad más amplia, pero no miráis en los lugares adecuados. Se os ha enseñado a desconfiar de vuestros sentimientos, de vuestros sueños o de vuestra imaginación, y precisamente porque muchas veces no encajan con la realidad aceptada de los hechos. Son, sin embargo, los creadores de los hechos, pero de ninguna manera quiero desmerecer al intelecto. Es en él, es ahí, sin embargo, donde la tiranía del mundo de los hechos tiene su mayor influencia. Al intelecto le han sido negadas sus alas. Su campo de actividad se ha visto limitado debido a que solo le habéis ido dando hechos. Biológicamente, sois muy capaces de tratar con el sueño y la realidad de vigilia a la vez, y de formar una síntesis mucho más eficiente en ese sentido. Todos vuestros impulsos creativos surgen de esa dimensión oculta. Los mismísimos impulsos que formaron vuestras ciudades más grandes, vuestra tecnología y el pegamento físico que cohesiona vuestro mundo organizado culturalmente. Los impulsos creativos están tras vuestros lenguajes, pero a menudo empleáis los lenguajes para silenciar más que para liberar la comunicación interna libre. Siempre ha habido ritmos en la consciencia que no son históricamente obvios. En ciertas épocas, cierto comportamiento ha sido expresado principalmente en el estado de vigilia, y en otras épocas, en el de sueño. El énfasis nunca es estático, sino siempre cambiante. En ciertos periodos, pues, el comportamiento normal era más del estilo de un sueño, mientras que los desarrollos más concretos se daban en el estado de sueño, que era pues el estado más claro o más concreto de los dos. Los hombres se iban a dormir para trabajar, en otras palabras, y el ámbito de los sueños era considerado más real que la realidad de vigilia.